Bueno, pues ya estamos de nuevo. Hasta aquí, ¿cómo se sienten? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Le van entendiendo? Bueno, ahí mínimo díganme un sí para que no me sienta yo tan sola. ¿Todos me escuchan bien? Por favor, pónganme así, si me escuchan bien. Sí, ok. Muchísimas gracias, Diana. Perfecto. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, pues retomamos a Carlos Marx, este señor que, bueno, pues les digo que, bueno, en 1843, él se casa con Jenny von Westphalen, no sé alemán, no sé si se pronuncia así, pero bueno, pues hago mi mayor esfuerzo. Y su papá de Carlos Marx se inició, bueno, en el interés por estas doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa y por los primeros pensadores socialistas. Convertido en un demócrata radical, Marx trabajó en algún tiempo como profesor y periodista y sus ideas políticas lo obligaron a dejar Alemania porque ya lo estaban como buscando, ¿no? Y se fue a París donde conoce a Federico Engels. Aquí no vamos a ver a Federico Engels, sin embargo, es muy importante mencionarlo porque con él hace sus trabajos, su obra magna que es El Capital. Por entonces estableció una duradera amistad con Federico Engels y se plasmaría en la estrecha colaboración intelectual y política de ambos, o sea, de estos dos pensadores importantes. ¿Qué dicen sus principales? Aquí hasta puse 3 diapositivas porque está larguito, no lo voy a leer todo, pero las principales ideas del marxismo pueden resumirse en 4 postulados importantes o fundamentales. El análisis materialista de la historia humana, que dice que la historia de nuestra especie no es más que una proyección del tiempo de una lucha de clases. Desde el obvio, desde la perspectiva de que hay, ¿cómo se llama? Los más poderosos, los que tienen los medios de producción y los que trabajamos para los medios de los que no tenemos medios de producción, ¿no? Y el enfrentamiento entre estos sectores sociales que han compuesto obviamente a la sociedad. ¿Y por qué lo ve él? Porque como a él le toca vivir la revolución industrial, entonces se ve que en las ciudades, en las grandes ciudades que apenas están, ok, está bien Ingrid, está bien. ¿Yo no me escucho o tú no me escuchas? Creo que ya no me escuchaba, ¿verdad? Bueno, ahorita la ponemos otra vez. ¿Pero ustedes sí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, espero que me escuchen. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ok, gracias. Bueno, entonces como a él le tocó vivir esta parte en las grandes ciudades y con las primeras fábricas, había gente obviamente que tenía esos medios de producción y en Europa, sobre todo en Inglaterra, en Irlanda, en Francia, pero más en Irlanda y en Inglaterra, en Alemania, las personas, los campesinos salían del campo para llegar a las ciudades y conseguir una mejor fuente de trabajo. Incluso en Irlanda hay una sequía muy grande, muy grave, que la gente tiene que ir, sale de los campos, se va a trabajar en las, ¿cómo se llama? En las primeras vías férreas, ¿no? Del tren. Entonces mucha gente muere. Las papas es el alimento principal de esa época y entonces no había alimento, no había papas, no había nada y la gente moría de hambre. Y entonces los papás pues tenían que irse a las grandes ciudades a trabajar, pero pues en el trayecto pues muchos morían. Incluso hay un libro para niños que se llama Bajo el Espino, que trata ese tema y si lo quieren leer, que no es para tan niños, bueno, por ahí lo tengo, no lo voy a buscar, pero por ahí lo tengo, es del Fondo de Cultura Económica y habla precisamente de esta parte que Carlos Marx nos está explicando, ¿no? Y cómo pasa los campesinos, cómo llegan a las ciudades y cuál es su tránsito por el camino y demás. O sea, habla de muchas cosas bastante interesantes, de lo que habla obviamente Carlos Marx. Bueno, en estos últimos, o sea, lo que son el control de los medios de producción, ¿no? Las fábricas, son manejados por una clase dominante, son los que tienen dinero.
y entonces impone un modo de producción a su conveniencia y posibilidades. El modo de producción esclavista típico en la antigüedad y el modo de producción feudal perteneciente al medievo, el modo de producción industrial propio de las sociedades industrial burguesa y finalmente el proyectado por Marx, que es el modo de producción socialista. Esto ya es otra cosa, ¿no? Hay una película que les recomiendo, se las voy a escribir en el chat, se llama Terminal, ojalá puedan verla, se llama así, búsquenla, debe de estar en YouTube. Se las recomiendo mucho porque ahí vamos a ver todo lo que nos quiere explicar o trata de explicarnos Carlos Marx con los medios de producción, la clase dominante, cómo la pasan mal pues obviamente no esclavos propiamente, pero sí que se les paga menos a las mujeres por el mismo trabajo que hace un hombre en las mismas condiciones. Véanla, está genial la película. Es una película con Gerard Depardieu, más o menos desde los años 80, 90, más o menos. Véanla, está genial, de verdad. Vale muchísimo la pena para poder entender esto. Y bueno, otro de los puntos es la crítica de la economía capitalista. Todo esto, si nosotros leemos a Carlos Marx, que sus escritos son de a mediados del siglo XIX, decimos, o sea, fue ayer, lo escribió el año pasado, porque finalmente vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Y estos medios de producción, la gente lo tiene, o sea, la gente rica los tiene, los maneja a su conveniencia, ¿no? No existe ya ahora un esclavismo como tal, pero sí se ha visto un esclavismo moderno, donde todos los que compran ropa Shane lo que se le llama la fast fashion, es un modo de esclavismo brutal, horrible. ¿Por qué? Porque ponen a trabajar a los y las costureras, pero en zonas abiertas. ¿Qué quiere decir zonas abiertas? En mar abierto, donde no es de absolutamente nadie. Se van en unos barcos o en unos buques, se van muy temprano, se van todas las y los costureros, y entonces en una zona que es una zona internacional no pasa absolutamente nadie ahí o no te pueden detener, pues es ahí donde trabajan estos buques y en condiciones extremas, terribles. Y entonces pasan días ahí, a veces que ya no saben si es de día, si es de noche, pasan mucho tiempo trabajando más de 12 horas en condiciones extremas, donde hace mucho calor, la comida escasea, las condiciones, por ejemplo, para ir al baño, si te enfermas, te avientan, ahí nadie sabe de ti, regresan, cambian de costureros y costureras y hacen exactamente lo mismo, ¿no? Y esa es la fast fashion, que ahora está en vertederos, ¿no? Enormes porque es gran cantidad de ropa barata, de mala calidad, que nadie la quiere y entonces provoca o genera otros problemas, ¿no? Entonces todo esto está derivado y deriva explicamos los sociólogos todo esto a partir de una parte de lo que significa las ideas del marxismo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Para seguirle, porque pues creo que vamos bien, pero quiero saber si ustedes van comprendiendo absolutamente todo, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces aquí en esta crítica a la economía capitalismo, en su análisis del capitalismo, Marx emplea los conceptos de su materialismo histórico para identificar el modo de producción propio de la burguesía capitalista, el cual puede simplificarse en la producción del capital y la explotación de la fuerza de trabajo. Ajá. Lo vemos, por ejemplo, también actualmente en los outsourcing, que aunque ya cambió la ley, porque antes los outsourcing no eran más que una empresa que te contrataba y tú eras subcontratado por otra empresa, ¿no? Entonces al outsourcing la empresa grande le pagaba y el outsourcing te pagaba a ti. Mientras a la empresa outsourcing le pagaba 20 pesos por tu servicio, el outsourcing te pagaba a ti 5 y él se quedaba 15. Y es de lo que estamos hablando. Y entonces ¿cómo se llama? Los contratos actualmente, ¿cómo se llama? Si quien conoce a quién es Luisa María Alcalde, que ahora es nuestra, ¿cómo se llama? La Secretaría de Gobernación, pero antes estaba en la Secretaría del Trabajo, ella dijo, se acabaron los outsourcing.
ya les tienen que dar a todos los, ¿cómo se llama? Empleados que trabajan por medio de outsourcing, les tienen que dar IMSS, les tienen que dar esto, tienen y van a ganar ¿cómo se llama? El salario mínimo, etcétera, etcétera, y demás. Sí, pero ¿qué hicieron las empresas? Pues te contratan por 3 meses, acaban tus 3 meses y dicen, a otra cosa mariposa, vienen los otros, ¿no? Y entonces no generas antigüedad en la empresa donde te están contratando y entonces la gente pierde su trabajo en 3 meses y entonces esto genera otra vez, obviamente, un problema grave, ¿no? Entonces, de eso habla esta parte de la economía capitalista actualmente. Vamos al otro, y entonces aquí hay otras teorías, la noción de la ideología. Este concepto es propuesto por el marxismo para explicar las formas de dominación mental en el sistema capitalista que emplea para sostener a las clases dominadas en su sitio. Si no hay dinero, pues no comes, ¿no? Un ejemplo. En el Capital, Marx explica cómo opera ese fetichismo de la mercancía que mantiene a las clases trabajadoras consumiendo, ¿no? El aspiracionismo, ¿vale? Por ejemplo, un vaso de Starbucks, ¿no? Por ejemplo, tener que te mandan también en la aplicación de Starbucks, te mandan así de, ya está el nuevo Stanley que tiene, ¿cómo se llama? Starbucks. Bueno, pues eso es tremendo, ¿no? Porque la gente puede gastar y se vio, yo tengo amigos en Saltillo y hablo de eso porque me mandaron un video de cuando salió el primer Stanley de Starbucks, el rosa bonito y todo eso, hubo gente en Saltillo que se desgreñó, sí, se desgreñó por tener un Stanley. Entonces, es una cosa tremenda con esta parte de lo que nos dice Carlos Marx, la noción de la ideología, ¿no? ¿Por qué queremos tener ese tipo de cosas, ¿no? Y es la dominación mental que el sistema capitalista tiene con nosotros. Ese es un ejemplo claro, ¿vale? El otro, el advenimiento del comunismo. Esto ya es un pensamiento un poco más elevado y no porque seamos, ¿cómo se llama? No porque no sepamos, sino que esto es muy importante. Marx también proyectó su mirada hacia el futuro y predijo que el comunismo sería la sociedad futura del capitalismo, una sociedad sin clases, en la que no fuera necesaria la explotación del hombre por el hombre, sino que todos tuviéramos lo mismo, como ya lo llamaba él, aunque no explicó ciertamente en qué consistía ese comunismo, ni explicó cómo podría sostenerse, pero sí propuso una ruta, ¿no? Partiendo del capitalismo tardío, que llevaría a la dictadura del proletariado y finalmente a una sociedad de clases. Por eso mucha gente confunde lo que es el comunismo con ser una persona que no tiene la más mínima idea de lo que significa el gobierno. No, no es cierto. El comunismo es la parte donde tú ya pasaste todo esto del capitalismo y dijiste, ya, todos vamos a ser como iguales. Ninguna sociedad, ningún país en el mundo ha sido completamente comunista. Han tenido ideas y una de ellas fue la URSS o la Unión Soviética, que ya no es la Unión Soviética, porque bueno, sí se a veces sigue llamando la Unión Soviética o Rusia, pero muchos países o muchos estados pequeños de los que tenía o completaban lo que era la Unión Soviética se desligaron después de la caída del muro de Berlín porque ya no podía sostenerse. Rusia era enorme, entonces Lituania, Letonia, etcétera, etcétera, se empiezan a desgregar, se empiezan a dividir porque el mismo sistema comunista que tenían, porque no era comunista, sino era más bien socialista, pues no podía, no abarcaba todo, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra historia, pues bastante larga, muy interesante, pero que no vamos a ver en estos momentos. Y aquí les pongo otro videíto de Carlos Marx. Y vamos con otro alemán, Max Weber. Este señor, cómo me hizo pasar, bueno, tremendos corajes en la universidad porque no le entendía muy bien a este señor, era muy difícil, era muy complicado porque a él ya le toca vivir otra época. Este es un sociólogo alemán que se opuso al determinismo económico marxista, o sea, él dijo, está pero bien pirado. ¿Y por qué? Porque él era rico, porque este señor Max Weber era un hijo de un destacado jurista y político del Partido Liberal Nacional. Obviamente las ideas de Carlos Marx decía, este señor está pirado, no tiene nada que ver, pero es porque por la situación que a él le tocó vivir.
durante esos años. En la época, a él le tocó, o sea, su papá era político de la época de Bismarck, y Bismarck era aquí Otto von Bismarck, yo creo que sí lo recuerdan en las clases de historia, y si no lo recuerdan, se los voy a decir. Otto von Bismarck fue un político alemán y él fue el artífice de la unificación alemana y figura clave de las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, este señor, Max Weber, vive en la opulencia, vive en la política, o sea, entre sus amigos, los amigos de sus papás, pues él vive toda esta parte que buena, digamos, ¿no? Entre la economía, las ideas y demás que le toca vivir, cosa que a Carlos Marx, pues obviamente, no, a pesar de que también Carlos Marx tenía dinero, o sea, no era así como, era judío también, o sea, no era así de, ay, pobrecito Carlos Marx. Sí vivió en un momento en la pobreza, murió en la pobreza también, su esposa se divorció de él, sus hijas sí se acercaron a su papá, incluso una de sus hijas termina el libro del Capital, todo lo que no había terminado su papá junto con Engels. Pero bueno, volvemos a Max Weber. Entonces este señor me hizo pasar unos corajes tremendos porque no le entendía muy bien a su pensamiento. Y entonces Weber, él hace las primeras investigaciones que se basaron en los temas económicos. Por eso les dijo que él tiene un pensamiento diferente al que tenía Carlos Marx. Weber propuso que el método de los tipos ideales, y ahorita se los voy a explicar. Las categorías subjetivas que describen la intencionalidad de los agentes sociales son, o sea, la sociedad en general, pero hay divisiones, ¿no? Mediante casos extremos, puros, exentos de ambigüedad, aunque tales casos no se hayan dado nunca en la realidad, y de este modo estableció los fundamentos del método del trabajo de la sociología moderna y de todas las ciencias sociales. Él se dedicó, en pocas palabras, solamente a escribir. Nada más a eso se dedicó, a base de construir modelos teóricos que se centran en el análisis y en la discusión sobre conceptos rigurosos de la propia sociedad. En términos generales, puede decirse que Weber se esforzó para comprender las interrelaciones de todos los factores que confluyen en la construcción de una estructura social, y en particular reivindicó la importancia de los elementos culturales y las mentalidades colectivas en la evolución histórica, rechazando la exclusiva determinación económica defendida por Marx y Engels. ¿Qué dijo? Bueno, en pocas palabras, este señor lo que hace es analizar la sociedad de otra manera, y lo voy a explicar rápidamente con los tipos ideales. Los tipos ideales, déjenme ver dónde tengo aquí. Los tipos ideales son modelos que no encajan al 100%, ¿no? Con la realidad, y estos son tipos de dominación. Ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando decimos que estamos enamorados, o sea, que nuestros familiares dicen, ay, o sea, nunca vas a encontrar un tipo ideal, ¿no? Bueno, los tipos ideales precisamente no encajan dentro de la realidad que nosotros tenemos, por eso son tipos ideales, idealizamos, y lo explico de la manera más sencilla para que ustedes lo puedan entender. Cuando idealizamos a un artista, cuando idealizamos a una persona que para otros dicen, esto no tiene nada que ver, o sea, es una persona común y corriente como tú y como yo, pero nosotros lo idealizamos, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando vienen algunos artistas, ¿no? Muy importantes, digamos, o que es importante para algún sector de la población, pues idealizan su forma al artista, o idealizan su manera de ser y de pensar, y obviamente hay algunos atropellos, ¿no? Entonces, no encajan con esta realidad, pero hay un tipo de dominación, de una manera muy sencilla, ¿no? En cuanto a los políticos, pues es otra, idealizan la forma en la que ellos hablan, en la que ellos se dirigen a la sociedad, etcétera, etcétera, y entonces eso también es un tipo de dominación. Frente a la prioridad de la lucha de clases como motor de la historia en el pensamiento marxista, ¿no? Weber prestó más atención a la racionalización como clave del desarrollo de la civilización occidental, un proceso guiado por la racionalidad instrumental plasmada en la burocracia. Esto quiere decir que él se dedicó más a ser más crítico de esta sociedad de la burocracia, y que decía, pues es que los tipos ideales, o sea, toda esta parte que Carlos Marx, en el caso de Carlos Marx, decía,
te están dominando por el trabajo y demás, este señor decía, no, es la burocracia y es otra onda y demás. Todos estos temas aparecen en su obra Economía y Sociedad, que es la más importante. Por eso es Economía y Sociedad. Y está en 1922, la edita en ese, bueno, la saca al público en 1922, ya habían pasado muchísimos años de, ¿cómo se llama? De Carlos Marx, ¿no? Entonces el pensamiento de Weber es otra cosa completamente distinta. Y este señor no saben todas las que me hizo pasar en la universidad. Lo odié a Max Weber. Pero bueno, para no odiarlo tanto, vamos a pasar, ustedes no lo odien, vamos a pasar a otra sección ya más interesante, o bueno, no es que no sea interesante, pero ya como, ¿qué significan las ciencias sociales? Bueno, pero antes de llegar a esto, yo les tengo que explicar quién era este señor, porque a lo que vamos a llegar, les voy a pasar tantito y me regreso. Este señor que tenemos aquí, Immanuel Wallenstein, él muere en el 2019, todavía en el 2018, 2000, no recuerdo qué año, pero hace poquito lo hicieron, y hace poquito no estoy hablando de hace 20 años, no sé, 10, 8 años más o menos, antes de la pandemia. Él se gana doctor honoris causa por la UNAM, viene a México y hay un señor que trabaja en la UNAM, ahorita no me acuerdo cómo se llama, le hace una entrevista. John Ackerman le hace una entrevista, dura alrededor de una hora, más o menos hora y media, casi 2 horas dura, perdón, su entrevista, aquí se las pongo, es esta. Lo entrevista y entonces lo está entrevistando John Ackerman de su trabajo, todo lo que ha hecho y todo lo que, cuál es ¿cómo se llama? En su teoría y todo esto que tiene que ver con la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se los menciono y por eso les pongo aquí la, este, la conferencia. Pero todo esto tiene que ver con este señor, Calouste Gulbenkian. Este señor es muy importante para lo que viene a continuación y se los voy a explicar. Este señor que tenemos aquí era muy rico, nace en Turquía en 1869 y muere en Lisboa, en Portugal, el 20 de julio de 1955. Él era muy rico, ¿no? Él fue ingeniero, empresario, filántropo, fue nacionalizado británico y activo todo en el sector petrolero. Entonces, lana tenía un buen. Pero cuando tenía una gran colección, perdón, de arte, y después de la Segunda Guerra Mundial se traslada su riqueza, todos sus bienes los traslada a Portugal. Ahí establece una fundación independiente internacional bajo el control de su familia y de sus aliados, y su fundación es una de las mayores fuentes de dominación, sí, de donaciones, perdón, donaciones caritativas en Europa, y es una importante galería de arte en Lisboa. Toda la gente que va de viaje a Lisboa y bueno, que les interesa este tipo de temas, pues va a la fundación y al Museo Gulbenkian, y es muy importante. Bueno, este señor bueno, que muere en 1955 después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué se hace rico? Pues todo lo que tiene que ver con el petróleo, él se hace rico a través de esto, y a él le dicen el 5%, también le llamaban así, el señor 5%. ¿Y por qué le llamaban el 5%? Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, él sigue teniendo ¿cómo se llama? Empresas petroleras, pero ya las empieza como que a dar a otras personas para que lo trabajen. Sin embargo, siempre conserva el 5% de las ganancias. Entonces, por eso le decían el señor 5%, y con el 5% él hizo toda esta riqueza que todavía sigue dando donaciones y es activa ¿cómo se llama? Esta fundación Gulbenkian, ¿no? Entonces, después de decir este brevario cultural, le vamos a pasar a este señor que fue presidente de la comisión Gulbenkiana en 1996, y entonces aquí hay un parteaguas de lo que eran las ciencias sociales y son las ciencias sociales actuales. Esa fue la intención de este sociólogo Immanuel Wallenstein. Este señor nació en Nueva York, en Manhattan, realizó sus estudios en la Universidad de Columbia, donde se graduó en 1951. En 1976 fue presidente de la Comisión Jurídica, no, 1900, no, estoy equivocada, creo que fue en el 96, me parece. Lo voy a ¿cómo se llama? A cambiar.
para la reestructuración de las ciencias sociales, encargada de una reflexión sobre el presente y el posible futuro de las ciencias sociales, pues muchos especialistas aseguraron que no deben de ser enseñadas por separado porque todas ellas persiguen un final con un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las ciencias sociales? La percepción de la realidad, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro, del ser humano relacionado con su entorno social. Y aquí les pongo la entrevista que le hace John Ackerman a este señor, ¿no? Aquí está. ¿Y qué más de este informe? Lo que sí fue en el 96. Ahorita lo voy a cambiar. Voy a cambiar una vez porque me da, digo que estuve enferma de gripa, entonces cometí algún error. Bueno, esta comisión Gulbenkiana para la reestructuración de las ciencias sociales publicó un informe y este informe está en ¿cómo se llama? Está dividido en algunos puntos importantes. Déjenme ver porque si no se me va a ir. Bueno, este informe trata sobre la estructuración de las ciencias sociales y las soluciones a problemas. ¿A qué problemas sociales? A la jerarquía entre el pasado y presente, el multiculturalismo, la interdisciplinariedad, la proliferación de programas universitarios de investigación, la escasez de recursos y las implicaciones políticas. Para este informe, no nada más sociólogos estuvieron involucrados en este informe, no, estuvieron involucrados físicos, matemáticos, químicos, biólogos, etcétera, etcétera, y también obviamente de las ciencias sociales, historiadores, geógrafos, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el objetivo de este informe? Bueno, pues se divide en 3 capítulos este informe, antes de pasar acá, se divide en 3 capítulos. Y entonces nos dice este informe que las ciencias sociales, asumidas como un sistema complejo de comprensión y explicación de los fenómenos históricos por todos los que hemos pasado a lo largo de la historia, económicos y sociopolíticos, se ven ahora problematizados por unas lógicas culturales surgidas por las interacciones entre los mundos locales y los globales. ¿Por qué los globales? Porque ya salimos, ya conocemos más, ¿no? Ya no nada más nos quedamos con lo de nosotros, sino abarca muchísimo más. Incluso este señor, tenemos acá, él hace ¿cómo se llama? Una crítica, o no una crítica, sino un análisis a lo que es la sociedad latinoamericana, que tarda mucho como sociólogo, ¿no? Es un pensamiento tardío, por decirlo de esa manera, porque nunca se hicieron análisis a lo que es Latinoamérica en sí. Siempre se hacían a la sociedad europea, a la sociedad norteamericana, pero nunca a la sociedad latinoamericana, que somos muy, muy diferentes. ¿Vale? Este señor hizo esos análisis con la sociedad latinoamericana. El informe Gulbenkian nos invita entonces a reflexionar sobre nuestros mecanismos de selección y de análisis y la manera en la que se induce así el aprendizaje que es particular a la experiencia desarrollada por las ciencias sociales. Y entonces les digo que este informe se divide en 3 capítulos, en donde en el primer capítulo se hace una revisión a las ciencias sociales desde fines del siglo XVIII hasta 1945 con ¿cómo se llama? Con la Segunda Guerra Mundial. Es donde se cuestiona el porqué de las ciencias sociales, todo lo que ya vimos con los teóricos que les acabo de comentar, que ya revisamos, que son, perdón, y que son individuos, todos estos individuos, o sea, toda la sociedad anterior a estos años, es una de las disciplinas que durante este tiempo solamente se centró en esta parte de la historia, ¿no? En el capítulo 2 ya se centra, o sea, el informe se centra ya en los debates emergentes de las ciencias sociales relacionadas con la división del trabajo intelectual como resultado de los procesos mundiales, perdón, después de 1945, que tenemos la Guerra Fría, ¿no? La caída del muro de Berlín y todo lo que conlleva. Y en el tercer capítulo se comienzan a vislumbrar ya algunas propuestas que conforman las conclusiones del informe y en donde se plantea de alguna manera líneas ya de discusión.
se plantean dos líneas de discusión. Una, las implicaciones de rechazar la distinción ontológica a las que pertenecen, ontológico quiere decir que pertenece entre los seres humanos y la naturaleza, ¿no? No podemos dejar a un lado las ciencias naturales, por eso en este informe hay naturalistas, físicos, etcétera, etcétera, porque los seres humanos vivimos en un mundo. Así, uy, ya se me va a acabar el tiempo, qué barbaridad, se me ha ido muy rápido. Y la otra, las consecuencias de negarse a considerar el Estado como el origen de las únicas fronteras dentro de las cuales ocurre la ciencia social, ¿no? Y estamos viviendo un cambio actualmente de lo que significa la sociedad dentro de un Estado, ¿no? Moderno. Ajá. Y luego, bueno, el informe termina con 4 puntos importantes. La creación, después de que todos estos ya empiezan a ver ya como que la luz al final del camino con este informe, hay una parte importante que dice, bueno, y entonces, ¿cuáles son nuestras propuestas? Bueno, pues la creación de áreas que agrupen estudios para trabajar en común, ¿no? Lugares apropiados. Lugares apropiados me refiero dentro de las universidades, grupos ya de personas que se van a dedicar a ciertos temas. El establecimiento de programas de investigación integrando a las universidades con objetivos concretos. ¿Qué quiere cada una de las universidades y qué quieren hacer en pro de las ciencias sociales y de la humanidad? Nombramiento de profesores en 2 o más departamentos para que ellos lleven a cabo todos estos estudios y todas estas investigaciones sociales y la incorporación en los departamentos de grupos de investigadores de estudiantes de posgrado. Entonces, esto lo tienen muchas universidades en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, y aquí en México también se ha hecho esto, en donde las ciencias sociales, pues obviamente también se investigan, ¿no? También se hacen investigaciones para las ciencias sociales, no nada más se hacen en medicina, se hacen en física, se hacen en química, sino también las ciencias sociales tienen sus propios laboratorios sociales, así es como se llama. Entonces, esta es la riqueza de este señor, de lo que hizo y creó gracias a este informe de la Comisión del Fulbrightiana, porque si no le hubieran dado ese dinero, ¿cómo se llama? Esta fundación, pues obviamente marco moderno de las ciencias sociales no hubiera podido darse de una manera tan grande como la tuvo, por eso se menciona ahorita en las ciencias sociales. Y bueno, pues vamos a ver qué nos depara, ¿no? El destino con las ciencias sociales y el papel del científico social en la actualidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como científicos sociales? Bueno, pues los científicos sociales están cambiando sus actitudes hacia la hegemonía de departamentos disciplinarios, hacia una investigación disciplinaria, ¿no? La UNESCO en el 2010 ofreció una revisión del estado de arte de las ciencias sociales en el mundo, analizando la dinámica geográfica y estructuras institucionales, materiales y sociales que influencian su producción y circulación. La revisión también examina las brechas que reducen las habilidades en las ciencias sociales para analizar las tendencias de las sociedades humanas y enfrentar con efectividad los desafíos globales a los que nos estamos nosotros enfrentando. Los mayores esfuerzos del informe tuvieron que mostrar cifras, magnitudes y mecanismos de organización que incluían los rankings de las universidades. Por eso esto es muy importante. Y todo esto es a partir de este informe Fulbrightiano. Hoy existen comunidades de investigaciones científicas en países como China, India, Brasil, Sudáfrica, Corea y México, que incluyen a individuos que están repensando críticamente las relaciones entre el conocimiento y el poder en el tercer mundo, contribuyendo así a cambiar la arquitectura de la sociedad mundial. Si se fijan, todos los países que tenemos aquí, China, India, Brasil, Sudáfrica, Corea no, pero México sí, somos de lo que les llamamos las economías emergentes, ¿no? Entonces es muy importante que veamos esto, cuáles son nuestras actitudes y cuál es nuestra actitud de los científicos sociales ante estos nuevos cambios mundiales. Bueno, y hasta aquí
pues terminamos, nos vamos con las actividades, ya tengo nada más creo que 5 minutos y nos vamos con la primera actividad. Recuerden que todo esto se los mando. Bueno, en la primera tarea auténtica, ustedes tienen que revisar todo el contenido, todo lo que vemos ahorita. Yo les mando todo esto del módulo 1, elaborar un mapa conceptual, lo pueden hacer en Canva o en cualquier otra aplicación que se les facilite. Mínimo 2 páginas de extensión y recuperar los principales conceptos revisados de los autores o de los teóricos que ahorita revisamos, ¿no? Ustedes tienen que considerar los siguientes elementos: una adecuada definición conceptual basada en la lectura, perdón, sobre los autores, identificar la clasificación de los grupos a los que se ajusta la población de atención al incidente crítico e identificar 3 características que se presentan en el grupo de incidente crítico, por ejemplo, culturales, organización, intereses o posiciones políticas, cualquiera de esas. Y definir si la población de atención del incidente crítico se puede analizar bajo la idea del desarrollo y la cooperación internacional. Todo esto debe estar ahí en su mapa conceptual. Bueno, aquí ya les digo, añade a tu mapa conceptual una reflexión de 3 párrafos, ¿no? Aparte de eso, 3 párrafos donde menciones cuáles son los elementos conceptuales que más destacarías de Comte, Durkheim, Marx y Weber. Por eso les puse los videitos para que ustedes tengan más ideas. Y registrar las fuentes empleadas de tu análisis. Bueno, siempre hay que poner la bibliografía. Y por último, ustedes van a participar en el foro de reforzamiento, que ya saben cómo hacerlo, van a revisar obviamente otra vez el contenido y reflexionar sobre las principales características teóricas y metodológicas en las ciencias sociales y cómo éstas se relacionan en el encuadre de la investigación propuesta en el incidente crítico. Nunca se deben de olvidar eso. Ingresar al foro y van a responder cuáles son las características teóricas y metodológicas que mejor se ajusten para diseñar tu encuadre de investigación, ¿vale? Si tienen dudas, me mandan mensaje por el mensajero o por correo electrónico y yo les facilito cualquier cosa que yo les pueda ayudar. Y obviamente también van a participar en el foro de sus compañeros. Y con esto, pues obviamente damos terminado el módulo número 2. No sé qué les pareció antes de que termine todo esto. No sé si alguien quiera agregar algo a la clase. ¿O todo estuvo bien? ¿Le entendieron? Díganme algo, por favor, aunque sea en el chatcito, porfa, porque sí necesito que ustedes estén entendiendo y que además la clase pues les sea pues fácil de entender. ¿Todo bien? Aquí me dice David, todo bien. Ok, ¿quién más me dice algo? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Segurísimos, todo bien, todo el mundo me dice todo bien, ok. Yo les mando esto en la tarde, ahorita no, tengo que salir a hacer un poco complejo, pero repasándolo creo que se puede entender. Ok, David, estoy a tus órdenes y para cualquiera de ustedes, si no le entendieron algo, puedo hacer así un Zoom rapidito con alguno de ustedes para que yo les pueda, pues responder algunas de sus dudas. Ok, bueno, pues fue muy interesante. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Stephanie, David. A los que no han puesto su nombre completo, por favor, necesito que lo pongan ahí. Todo está muy bien, solo que la fecha de Manuel es perdón, ok, de 1994, de Manuel, ok, del 94 al 98. Muchas gracias, ahorita lo pongo. Muchas gracias, Héctor, ahorita lo voy a cambiar. Todo esto se los voy a mandar hoy en la tarde. Ahorita tengo que salir ¿cómo se llama? A hacer unas cosas que nos encargaron de la universidad. Entonces, no les prometo ahorita en unas 2 horas, sino ya en la tardecita, tarde-noche, yo les mando la grabación y les mando ¿cómo se llama? La presentación que hice, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias por el dato. Muchas gracias porque sí, de verdad me he sentido muy mal y tal vez yo cometí ese error. Pero bueno, pues me despido. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Cualquier cosa, yo me estoy comunicando con ustedes por medio de la plataforma y por medio de mensaje vía correo electrónico. Un abrazo a todos, bonito inicio de semana, cuídense mucho y espero sus trabajos. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Bye. Hasta luego.
Nos vemos. Bonito día.